Hay un instante en la película en el que Frank Abagnale Jr., apenas un adolescente, se mira en el reflejo de un vidrio mientras corre para escapar y detrás de él el mundo entero parece perseguirlo. FBI, aerolíneas, hospitales, bancos, todos engañados por un chico de 16 años. Pero lo que casi nadie sabe es que en la vida real hubo un momento en el que alguien cercano a él dijo una frase devastadora: nunca supe quién eras realmente. Y esa frase es tal vez el corazón de esta historia, porque más allá de los millones falsificados, más allá de los uniformes impecables y los escapes cinematográficos, Frank Abagnale era un adolescente tratando de huir de algo más profundo, un hogar roto y la sensación de que nada era suficiente. Este video no es solo sobre un estafador legendario, es sobre un niño que se convirtió en un mito, antes incluso de convertirse en adulto. Esta es la historia de Frank William Abagnale Jr., el hombre cuya vida inspiró la película Catch Me If You Can, un joven que, entre los años 60 y 70, se convirtió en uno de los impostores más ingeniosos y audaces de Estados Unidos. Piloto de Pan Am, médico en un hospital, abogado en Luisiana, profesor universitario, todo sin haber cumplido los 20 años. La película de Spielberg se convirtió en un clásico porque mezcla humor, vértigo, drama familiar y un control absoluto del ritmo narrativo, pero también porque es, en esencia, una búsqueda, la de un hijo que intenta detener el derrumbe de su mundo, inventándose uno mejor. La cinta es relativamente fiel en la esencia emocional, pero suaviza muchas partes, exagera otras y omite una realidad más dura. Frank no siempre fue el genio encantador que Hollywood nos muestra. También cometió errores, vivió consecuencias serias y pasó años pagando por lo que hizo. Todo comienza con la vida de Frank Jr. junto a sus padres. Un padre carismático, optimista, casi un mago social, y una madre elegante que, como él, intenta mantener la ilusión de una familia perfecta. Pero la ilusión se rompe, las deudas llegan, las discusiones también, y un día le piden elegir, papá o mamá. Y ese instante quiebra algo en su interior. Es el primer golpe que lo empuja a escapar. Solo, sin dinero, sin un plan claro, empieza a descubrir que tiene una habilidad natural para transformarse. Observa, imita, aprende. Y lo primero que hace es falsificar cheques. No es sofisticado al inicio, es pura necesidad, pero poco a poco entiende que puede ir más lejos, mucho más lejos. Adopta una idea simple: si pareces alguien importante, nadie hace preguntas. Así nace su versión de piloto de Pan Am. No solo falsifica identificaciones, sino que aprende cómo hablan, cómo caminan, cómo respiran los pilotos reales. En la película lo vemos desfilar con un uniforme impecable mientras los agentes bancarios lo reciben con una sonrisa. Nadie sospecha del chico que parece tener el mundo bajo control. Pero el FBI comienza a seguirle la pista, liderado por Carl Hanratty, un agente duro, obsesivo y solitario. Durante meses, Carl persigue a Frank sin descanso, y en una de las secuencias más emblemáticas, Frank lo engaña, haciéndole creer que él mismo es un agente encubierto. La audacia alcanza un punto casi absurdo. Frank logra escapar teniendo a su perseguidor justo frente a él. La vida doble se multiplica. Se hace pasar por un médico en un hospital, después por abogado, luego por profesor. Cambia de ciudades, de nombres, de profesiones. Vive rodeado de lujos que no le pertenecen, de personas que creen en él, pero que en realidad no le conocen. Y mientras más crece el mito, más pequeño se siente él. En medio de todo eso aparece Brenda, una joven dulce, amable, con un corazón limpio. Él se enamora, se comprometen, se atreve incluso a contarle parte de la verdad. Es el primer momento en el que realmente quiere dejar de correr. Cree que puede construir una vida real, pero Carl aparece de nuevo y lo hace con un golpe emocional. Le dice que Brenda sí estuvo allí, pero que ya se fue, que lo dejó esperar solo. Esa noche, un Frank devastado huye una vez más y lo hace justo el día de su boda. Lo abandonado se repite, lo perseguido se intensifica. El círculo se cierra cuando lo capturan en Francia. Ya no tiene energía, no tiene fuerzas. Solo queda un chico agotado después de haber llevado demasiadas máscaras. Carl viaja para llevárselo y allí, ya sin personajes que interpretar, Frank muestra por primera vez vulnerabilidad sincera. El mito se derrumba. El adolescente aparece bajo todo ese disfraz. En prisión cumple una condena severa. Años después, Carl lo visita y le hace una proposición inesperada: trabajar con el FBI, no como criminal, sino como experto en fraudes, no para engañar, sino para evitar que otros hagan lo que él hizo. Y la película cierra con una especie de reconciliación entre perseguidor y perseguido, con la sensación de que, finalmente, Frank encontró un lugar al que pertenecer. Ahora,
Si vamos a ir a la vida real, en realidad Frank no falsificó $4 millones como lo cuenta en la película. Las cifras reales están ampliamente discutidas y probablemente sean mucho menores. Nunca fue piloto en el sentido operativo. Sí viajó miles de millas, pero siempre como pasajero disfrazado. Su trabajo como médico tampoco duró meses, sino semanas, y estuvo muy lejos de ser tan heroico o competente como muestra la película. Y el FBI sí colaboró con él, pero bajo supervisión estricta y durante años, y no inmediatamente después de la prisión. Muchos historiadores sostienen que una parte considerable de sus historias son exageraciones o directamente inventadas, lo que convierte a su figura en un mito híbrido entre verdad y ficción. Hay historias que nos atrapan por lo que cuentan y otras por lo que revelan de nosotros mismos. La vida de Frank Abagnale es las dos cosas. Es la prueba de que podemos construir máscaras tan perfectas que terminamos creyendo que son nuestro rostro. Y también es un recordatorio incómodo. A veces corremos tanto para escapar de algo que olvidamos preguntarnos si en realidad estamos corriendo para ser encontrados. Hollywood nos muestra al genio, al impostor brillante, al estafador casi simpático. Pero detrás de todo eso había un adolescente tratando de no quebrarse. Y su historia importa no porque haya engañado a medio mundo, sino porque un día decidió dejar de hacerlo. Pero ¿tú qué crees? ¿Sientes que su pasado fue solo una excusa para huir de la realidad y la responsabilidad? ¿O crees que realmente puede afectar en gran medida al futuro? Te leo en los comentarios.